Yo soy su compañera Ivonne y les voy a hablar de los diccionarios o diccionarios especializados. La RAE define el diccionario como un repertorio en forma de libro o en soporte electrónico en el que se recogen, según un orden determinado, las palabras o expresiones de una o más lenguas o de una materia en concreta, acompañadas de su definición, equivalencia o explicación. Ahora, cuando se habla de un diccionario especializado, este debe de contener términos específicos de un cierto tema, ya que se ocupa de un metalenguaje que no constituye la totalidad de la lengua común. Este tipo de diccionarios recogen el conjunto de la terminología de cada disciplina particular y deben de tener en cuenta que deben incluir la terminología de base, los términos más importantes, los más extendidos por su uso y los que son más conocidos y por lo tanto empleados. Existen diccionarios especializados según su clasificación. Los monolingües ofrecen una definición de carácter descriptivo para cada unidad léxica, pero además a veces incluyen información de carácter enciclopédico en algunas de las entradas. Van destinados al hablante nativo. Los bilingües establecen las equivalencias con otra lengua que en la mayoría de los casos es el inglés. Tienen una correspondencia semántica que por lo general presentan los términos científicos y técnicos en una y otra lengua. Por último, los multilingües. Por lo general, registran el vocabulario especializado o la terminología de un ámbito temático determinado. Estos proporcionan únicamente la equivalencia en 3 o más lenguas sin importar la definición ni ningún otro tipo de explicación metalingüística. Sus usuarios más inmediatos son especialmente los traductores e intérpretes. Hola, yo les estaré hablando sobre el término glosario o los glosarios. De acuerdo a la RAE, ese es un catálogo de palabras de una misma disciplina y de un mismo campo de estudio, de una misma obra, etcétera, definidas o comentadas. El glosario nos permite disponer de toda la información sobre un tema en orden alfabético. Conforme se va introduciendo los términos, la mayoría son palabras claves sobre un trabajo o un proyecto. Este se va exponiendo a su definición colocada a un lado de la letra a la que pertenece y la persona podrá buscar información a través de la letra por la que comience cada concepto. El glosario suele ser agregado al final de un libro, un artículo, puede ser también un proyecto, una enciclopedia, a modo de complemento de la información principal del texto o de lo que se esté tratando. Un ejemplo de esto sería un libro que trata sobre asuntos religiosos, puede incluir varios términos en latín o conceptos que tal vez una persona no entendería fácil. Entonces el glosario, por lo tanto, incluiría la explicación o la definición de dicho término y de esta manera el lector podrá comprender con mayor facilidad el sentido del texto o de todo el libro también a veces, dependiendo cuál es su enfoque principal. Además, también a veces estos términos pueden ser de otra lengua o pertenecer a un lenguaje antiguo o algún modismo de un lugar determinado. Entonces también se le añadiría su definición o la explicación de dicho término. Bancos de datos. El uso de medios informáticos para el desarrollo de un trabajo o actividad dispone de mecanismos para hacer más sencillo el trabajo de un traductor que juntan toda la información de este nuevo soporte. Esto hace que facilite su divulgación y acceso, permitiendo que la lengua no se degrade y cumpliendo de igual manera con los requisitos de rapidez que requiere la sociedad actual. Los bancos de datos pueden dividirse en bibliográficos o en terminológicos. La coordinación de los bancos de datos juega un papel muy importante. Estos tienen sus orígenes a mediados de los años 50, difunden nuevas terminologías, evitando que se elaboren sinónimos innecesarios, y su diseño se creó principalmente para hacer más rápido el proceso de la traducción. Existen básicamente dos tipos de bancos de datos.
Todos ellos son muy necesarios para la labor del traductor, los cuales voy a explicar en la siguiente diapositiva. Tipos de bancos de datos. El primero es el banco de tipo diccionario. Se considera un soporte de consulta muy valioso para el traductor, aunque quizá este sea el más fácil de sustituir, ya que, como su propio nombre lo dice, es básicamente un diccionario. Una de las ventajas que presenta frente al diccionario convencional es su rapidez de acceso a las palabras. Concede mayor importancia a datos lingüísticos, incluye la fraseología de grandes áreas y disciplinas generales. El segundo tipo de banco de datos es el banco tipo vocabulario. Este está orientado a la normalización y a la investigación científica. Su valor es incalculable, ya que informa no solo del significado de los términos y sus equivalencias en otras lenguas, sino que también informa sobre los términos próximos propuestos por otros organismos, los términos normalizados para algunos conceptos, la definición y explicación del concepto, sinónimos, relación con otros conceptos, etc. Los bancos de datos terminológicos ofrecen la ventaja de que se encuentran en constante renovación. Esto ocurre en el momento en que un término necesita ser traducido y es cuando se activa el circuito de investigación del término. Esto, además de que es muy importante para el traductor, los bancos de datos nos ayudan a enriquecer la lengua. Por ejemplo, en Francia se ha conseguido establecer términos para palabras que se importan al igual que las nuevas tecnologías, como es la palabra logiciel con software o baladeur con webme. Y como se menciona aquí, si no se reacciona rápidamente, el término inglés entra al mercado junto con el producto. Bases de datos terminológicas para la traducción. Primero tenemos TIM, el cual fue creado en 1968 por Siemens-Monich. Este cuenta con un soporte lógico propio y ayuda especialmente a la traducción automatizada. Después está Eurodicautum, el cual está constituida por Euroterm y Dicautum. Este inició en 1973 por la Comisión de Comunidades Europeas. Es un sistema de tratamiento electrónico de la terminología multilingüe que contiene una gran cantidad de términos junto con sus equivalencias. Después está el BTQ, Banco de Datos Terminológico, que se estableció en 1971 por la Oficina de la Lengua Francesa de Quebec. Y por último está Termion, Montreal, Canadá, el cual fue desarrollado a finales de los años 60 por la Universidad de Montreal y es otro banco de datos terminológico que pretende facilitar la labor del traductor. Mi nombre es Lisbeth Tapia y voy a presentar los blogs de traducción. En la diapositiva podemos ver la definición de blogs. Esto quiere decir que cualquier persona con acceso a Internet y que tenga los conocimientos básicos en la creación de blogs puede tener uno. El propósito de estos blogs de traducción es divulgar libros, videos, infografías, traducciones especializadas o artículos a traductores o a estudiantes. Muchos traductores utilizan estos blogs para publicar glosarios, textos paralelos o diccionarios de los proyectos de traducción en los que han trabajado. La estructura y el contenido de estos blogs suele ser muy amigable y no es nada complicada. Por ejemplo, podemos buscar un tema en específico, interactuar con otros lectores e incluso podemos hacerle una pregunta al autor del blog. ¿Cómo identificar un blog de traducción confiable? Antes de consultar o citar la información de un blog, tenemos que buscar la opción en donde el autor o los autores del blog se presenten. Por ejemplo, en la imagen que podemos ver en la diapositiva, el traductor nos dice su especialización y con cuántos años de experiencia cuenta. La fiabilidad lingüística es otro punto de gran importancia que tenemos que tener en cuenta antes de citar o consultar la información de un blog. Al leer detenidamente la información, podremos detectar posibles errores ortográficos o ambigüedades. Si no hacemos esto, corremos el riesgo
de cometer esos mismos errores en nuestras traducciones. Si el blog tiene referencias, tenemos que revisar que sean relevantes para el tema y estén correctamente escritas. Si la información tiene muchas faltas de ortografía o ambigüedades, es mejor descartarlo. No importa si fue escrito por un traductor especializado en el tema. Los 3 blogs que se pueden apreciar en la diapositiva son de traducción especializada. En estos blogs se pueden encontrar consejos, errores más frecuentes y algunas experiencias de los escritores. Los 2 blogs que aparecen en la diapositiva me parecieron muy interesantes por el contenido que publican. En estos blogs, las autoras publican sus experiencias en el mundo de la traducción, consejos a estudiantes y a traductores novatos, reseñas de libros, documentos para realizar una traducción especializada, etc. Estos blogs son de gran importancia ya que podemos encontrar varios temas en un solo blog. Ahora vamos a hablar de la herramienta Corpus, la cual se puede utilizar en 2 sentidos distintos. El primero sería que es una recopilación de material lingüístico que se hace con un propósito ya establecido, o sea que es una investigación cual busca aprender específicamente de la forma lingüística en la que trabaja esa lengua. Y la segunda sería una recopilación de textos, lo cual puede incluir audios escritos e incluso ambos juntos, con el fin de ver una muestra real de cómo se utiliza la lengua. Es un conjunto que refleja cómo se utiliza la lengua y cómo es representada específicamente. Y en esta diapositiva podemos ver la definición de corpus por diferentes autores y básicamente todos concuerdan en que es una representación lo más real de la forma en la que se utiliza una lengua o sus variedades lingüísticas. Algunos autores también agregan que es un análisis que se hace sobre los descubrimientos que se hacen de estas muestras. Los textos paralelos. El corpus o texto paralelo son textos originales en una lengua A y sus traducciones en una lengua denominada B. Ambos contienen los mismos significados y las lenguas tienen funciones idénticas. Hay autores que han investigado sobre el significado del texto paralelo y han plasmado sus reflexiones. Algunos de ellos son Newber y Schrepp, Schaffner y Mary Snell Hornby. Para Newber y Schrepp, los textos paralelos son textos de informatividad similar que se utilizan en situaciones comunicativas más o menos idénticas. Los verdaderos textos paralelos no son el resultado de una traducción previa, son el resultado de un proceso de evolución paralela. Schaffner habla sobre las ventajas que puede haber al comparar textos paralelos de diferentes lenguas y que cada uno cumpla con las expectativas de la cultura meta. Sin embargo, puede haber problemas como el caso de que no exista el mismo tipo de texto en ambas culturas. Finalmente, Mary Snell Hornby afirma que el texto paralelo juega un papel importante en la textología comparada a la hora de distinguir los distintos tipos de textos que existen en las culturas. Este es un fenómeno valorado a nivel intercultural. Algunos ejemplos de corpus paralelos son los siguientes. El Hansard Corpus contiene una colección de actas del Parlamento canadiense tanto en versión inglesa como en la francesa. El proyecto europeo CRATER, Corpus Resources and Terminology Extraction. Se utiliza un corpus en 3 lenguas, inglés, francés y español, del terreno de las telecomunicaciones. Este corpus es el ITU, International Telecommunications Union. Su objetivo principal es la confección automática de léxicos bilingües. El corpus paralelo se usa para la construcción automática de léxicos y para la investigación sobre la traducción. Citando a Acuyo Verdejo, para poder manejar estos corpus es necesario que las frases y las palabras que son traducciones mutuas sean alineadas, es decir, puestas unas al lado de otras. Para llegar a alinear las oraciones y las palabras de textos en lenguas diferentes, se utilizan métodos estadísticos. Uno es el método de Gale and Church, asistido del Hansard Corpus. Se basa en 2 criterios. El primero, oraciones más largas en una lengua se traducen en secuencias más largas en otra. Y el segundo,
Unos tipos de alineamientos se hallan con más frecuencia que otros. Es más probable que una frase en una lengua se traduzca también por una frase en la otra. Ahora bien, existen posibilidades de comparación entre las lenguas que ofrecen estos tipos de corpus, como ofrecer nuevas perspectivas de las lenguas a comparar, perspectivas que pasarían inadvertidas con el análisis de un corpus monolingüe, ser usados para una gran variedad de fines comparativos y así aumentar los conocimientos de las diferencias lingüísticas, culturales, tipológicas, además de características universales. Poner de manifiesto las diferencias que hay entre el original y traducción y poder ser usados para un gran número de aplicaciones en lexicografía, enseñanza de lenguas y traducción. Hola, yo hoy les voy a hablar sobre los textos comparables o corpora comparables. Estos tipos de textos se basan en ser originales. Los textos originales de una lengua a una lengua B. Los dos tienen que ser originales y se relacionan por criterios como fecha de composición, el género, el público al que van dirigidos. También se le agregan los autores de la página en la que la sacaron, etc. Tanto el texto paralelo y el comparable pueden ser complementarios el uno del otro. Un corpus comparable consta de una combinación de dos subcorpus monolingües que utilizan el mismo marco o la misma forma del diseño. Por lo tanto, el subcorpus, para simplificarlo, es la lengua A como la lengua B. Ofrecen los ejemplos reales de una lengua sin ninguna contaminación, o sea, nada de pérdidas del sentido del mensaje que se quiera transmitir, aunque es a veces imposible que sea perfecto, pero es lo más cercano a no contaminar el mensaje. También la mayoría de los corpora comparables o textos comparables se desarrollan por el estudio de la traducción. Tienen diferentes propósitos, pero todos van dirigidos hacia la traducción. Además, está demostrado que el tener acceso a un corpora comparable ayuda a la capacidad de traducción más fluida y al dominio del tema que se vaya a trabajar o estés especializado. El término corpus comparables se emplea también para referirse a un corpus que consiste en diferentes formas de un idioma según los grupos Eagles. Por ejemplo, el International Corpus of English, ICE, que sería su diminutivo, que recopila textos tanto orales como escritos del inglés de 13 países diferentes. Obviamente, como sabemos, por ejemplo, en Estados Unidos o en Inglaterra, cada uno de estos dos países tienen diferentes formas de comunicarse. Obviamente hablan inglés, pero la manera en la que se expresan pueden ser diferentes y pueden haber palabras que tengan diferentes significados. Como por ejemplo también el Estenten 27, que consiste de un subcorpus del español de la península y otro subcorpus del español americano, aplicando el marco de un diseño de ambos casos. Igual, es lo mismo que en el inglés. El español de aquí de México no va a ser el mismo que el de Argentina o Colombia. Sabemos que ellos usan diferentes términos para diferentes cosas. Como por ejemplo la palabra coger, que aquí sería una cosa mala, que en Argentina puede ser nada más agarrar. Y ahora vamos a hablar de las normativas, que como podemos ver en la diapositiva, tenemos la definición de la Academia Mexicana de la Lengua, en la que básicamente nos dice que pues las normativas son un conjunto
de preferencias lingüísticas de una comunidad. O sea, que la comunidad es la que las va pues acomodando, va haciendo sistemáticamente y ellos deciden en qué contexto, de qué forma y cuándo es adecuado utilizar algún dialecto. Y pues por lo mismo, como viene más desde un ámbito social, no es regulado por ninguna academia de las lenguas o ninguna otra institución. Ahora estaremos hablando de cómo diferentes autores definen norma. Y el primero sería Coserio. Él define norma como algo común y diferente en cada región. O sea, cada región tiene su diferente forma de utilizar estas características lingüísticas y se van adaptando dependiendo del grupo, no son constantes, siempre pueden estar en crecimiento o en disminución y pues no pueden ser realizaciones individuales ya que provienen de la interacción de un grupo de los miembros y por eso siempre están en constante cambio porque también como va pasando el tiempo, los grupos van cambiando y se van utilizando nuevas formas y nuevos dialectos. Después estaría la definición de Lara, es un poco más reciente y él toma más bien el fenómeno de norma como algo simbólico, como la identidad social de una región y cómo ésta lleva a cabo sus valores. Y lo pone más como un instrumento que sirve para medir estos dichos valores y cómo se están utilizando en la comunidad y los identifica más como la lengua histórica. No es tanto la determinación geográfica o de la comunidad, sino más bien de los valores sociales que están atravesando esa comunidad. Y por último tenemos la definición del gramático Salvador Fernández, el cual dio un discurso en el cual estipuló que la norma lingüística puede verse desde varios conceptos. El primero sería que si vemos la palabra norma lingüística o este fenómeno como una ley, comparándolo más desde ese sentido. Por ejemplo, que toda ley que nosotros decretemos pues es la norma, es lo que se debe seguir y cualquier, en este caso, expresión que se saliera de esa regularidad sería, pues, por así decirlo, ilegal o anormal y no sería considerado como algo correcto, ya que nosotros estamos tomando las reglas que ellos ponen como una ley. La segunda forma en la que él lo ve es que podemos ver norma como una posibilidad de elección, o sea que no es tan firme y es más bien un modelo de cómo se podría llevar a cabo la lengua. Y cualquier cosa que sea parte de eso sería un vulgarismo, por así decirlo. Y la última forma de verlo sería si vemos la norma como una regla. No es tan fuerte como una ley y es más bien hecha como un capricho. Y lo que las tres formas de ver este concepto tienen en común es que todas tienen que ver con la voluntad, cómo lo usamos y la voluntad que tienen los miembros de la comunidad en la que se están usando.